Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este gatito que está inspirado en los gatitos de este diseñador que se llama Karl Lagerfeld. No estoy segura si estoy diciendo bien su nombre porque es un poquito complicado para mí, pero por aquí les voy a dejar el nombre y también el gatito en el que me estuve inspirando. Hace unas semanas atrás en mi Instagram les pregunté qué diseños les gustaría que hiciera y entre las opciones que me dieron fue este diseñador que les digo que se llama Karl, pero en eso es que me estuve inspirando para hacer este gatito y lo estuve haciendo en la puntada peyote y también utilicé la puntada ladrillo para terminar esta parte de la cola y esta pieza que está aquí, que es la letra K del nombre de Karl. Esta se la coloqué al final y está aquí encima. Y esta pieza no se las mostré en el video, pero si les interesa les puedo hacer un video o tal vez un video en vivo de cómo pueden hacerlo. Es completamente opcional, ustedes pueden dejar el gatito así. Yo hice la letra K encima ya que el diseño no me permite hacerle una letra K aquí. No se ve como una letra K si la hago así. Así que decidí hacérsela encima utilizando también la puntada peyote y está un poquito grande, pero me gustó el resultado, así que espero que también les guste. En caso de que ustedes no coloquen la letra K, su gatito se va a ver así, que también se ve bastante bonito, pero siento que la letra K le da un toque especial ya que esa es la letra inicial de este diseñador. Así que espero les guste. Si quieren ver el diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse, dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores de Delikas o Miyuki en el número 110 y estoy utilizando un tono rosa, un tono crema, un tono gris, este otro tono gris que es un poquito más oscuro y un tono negro mate. Son en el número 110. Estos son los números de los colores. También voy a utilizar una aguja del número 10 y también este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este color blanco. Voy a comenzar con dos del tono gris claro. Las paso por el hilo. Paso la aguja en esta delica. Ahora voy a pasar por mi aguja estas delicas. Son 5 delicas del tono crema y 12 delicas del tono gris. Doce delicas de este tono y 5 delicas del tono crema. Las paso por el hilo. Sí, ahora voy a dejar estas primeras dos y regreso la aguja aquí. Ahora tomo otra del tono crema, dejo esta delica y paso en esta. Ahora tomo una del tono gris y paso en esta, dejando una delica. Ahora aquí me voy a regresar hacia atrás pasando la aguja por fuera de esta delica y tomo esta gris. Ahora tomo una gris de nuevo. Una crema. Ahora aquí me regreso y paso hacia atrás. Voy a colocar dos grises. Siguiente, la paso aquí. Ahora me regreso hacia acá, paso por dos delicas. Me regreso aquí y tomo esta delica hacia arriba.
Ahora de nuevo tomo una gris y paso aquí. Ahora voy a tomar dos grises y voy a dejar este primer hilo, paso aquí en este hilo. Ahora me regreso hacia acá, paso en esta delica y paso hacia acá. Ahora de nuevo tomo una gris y paso aquí. Una crema. Una gris. Ahora voy a tomar el tono crema y voy a colocar 5 delicas. Dejo esta delica y paso en la siguiente. Siguiente crema, dejo una, paso en la siguiente. Ya coloqué las 5 de este tono crema. Ahora de nuevo tomo una gris. Ahora de nuevo tomo este tono crema, coloco 2. Y aquí voy a pasar la aguja en esta delica. Ahora paso hacia acá. Ahora voy a voltear hacia acá. Ahora voy a tomar el tono crema, coloco 2. Ahora de nuevo tomo una del tono gris. Ahora me regreso aquí por fuera de esta delica y paso hacia atrás. Ahora una gris. Una crema. Paso por estas dos. Y aquí tomo de nuevo una gris. Paso aquí. Me regreso aquí tomando esta crema. Paso en esta gris. Y me regreso aquí en esto. Ahora de nuevo tomo el gris, coloco 2. Ya coloqué las dos grises. Ahora me regreso aquí
paso estas dos y me regreso en esta. De nuevo paso hacia acá y tomo otra gris y voy a pasar la aguja por estas dos delicas. Ahora voy a pasar mi aguja aquí tomo esta crema y me regreso aquí en esta crema. De nuevo paso en esta del medio y paso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Y volteo mi trabajo hacia acá. Ahora aquí continúo con el tono crema. Voy a colocar dos. Una gris. De nuevo tomo el tono crema, coloco 6. Ahora tomo una gris. Una crema. Aquí comienzo la siguiente vuelta tomando una gris. Y tomo otra del mismo tono gris. Tomo el tono crema y coloco 7 delicas. Aquí ya coloqué las 7 delicas de este tono crema. Ahora tomo una gris, una crema, paso por estas dos delicas, tomo una gris y me regreso aquí. Me regreso pasando aquí en esta crema, tomo una gris y me regreso en esta gris. Ahora voy a tomar de nuevo el tono crema y voy a colocar una en cada espacio. Aquí ya terminé la vuelta y como les dije estuve colocando solo delicas del tono crema. Ahora de nuevo tomo una gris. Vuelvo a tomar el tono crema y voy a colocar una en cada espacio hasta aquí. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Voy a pasar esta última delica por estas dos delicas. Voy a tomar de nuevo una gris y paso aquí por esta. Me regreso pasando dos delicas. Voy a tomar de nuevo el tono crema y voy a colocar una en cada espacio. Ahí ya terminé esta vuelta. Ahora de nuevo tomo una gris. Tomo el negro y coloco 4. Ahora tomo de nuevo el crema, coloco 2.
De nuevo 4 negras. Aquí paso por estas dos delicas. Tomo una gris y paso aquí. Y me regreso hacia acá por dos delicas. Y paso hacia acá para continuar con la vuelta. Voy a tomar de nuevo el negro y voy a colocar una en cada espacio. De nuevo tomo una gris, una negra. Ahora tomo el siguiente tono gris que es un poquito más oscuro. Voy a colocar 3. De nuevo tomo el negro, coloco 2. Vuelvo a tomar el gris oscuro, coloco 3 delicas. Una negra, paso por estas dos delicas. Y aquí tomo una gris y me regreso hacia atrás aquí. Ahora me regreso por dos delicas. Y paso hacia acá. Ahora aquí comienzo tomando una negra. 4 de este tono gris oscuro. Una negra. 4 del tono gris oscuro. Una negra. Una del tono gris claro. Una negra. 3 de este tono gris oscuro. Dos negras. Tres del tono gris oscuro. Una negra. Paso por dos delicas. Una del tono gris claro. Paso aquí hacia arriba. Y me regreso por dos. Una del tono crema. 4 de este tono gris oscuro.
una crema, 4 del tono gris oscuro, una crema, de nuevo tomo una gris, una negra, 3 de este tono gris oscuro, dos negras, tres grises, una negra, paso por dos, una gris, me regreso aquí, y me regreso aquí por dos. Y me regreso aquí. Una del tono crema, cuatro de este tono gris, una crema, 4 de este tono gris, una crema, de nuevo tomo una del tono gris claro, una negra, 3 de este tono gris oscuro, dos negras, tres del tono gris oscuro, una negra, paso por dos, una gris claro, me regreso aquí y voy a regresarme aquí por dos delicas. Y paso aquí, una crema, una negra, dos del tono gris oscuro, una negra, una crema, una negra, dos del tono gris oscuro, una negra, una crema, de nuevo tomo una gris, una crema, tres negras, dos crema, tres del tono negro, una crema, paso por dos delicas y tomo de nuevo una de este tono gris y me regreso aquí.
Ahora vuelvo hacia atrás pasando 2 delicas. Paso de nuevo aquí y tomo una gris, una crema, dos negras, ahora tomo el tono crema, coloco 3, dos negras, una crema, una gris. Ahora voy a pasar hacia acá por 2 delicas, una delica hacia arriba y una hacia abajo. Ahora de nuevo tomo este tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delicas de este tono crema. Aquí ya tengo las 9 delicas del tono crema, una gris. Ahora me regreso aquí por estas 2 delicas. Me paso aquí hacia abajo por una delica. Y de nuevo hacia arriba aquí. Ahora tomo de nuevo este tono crema, voy a colocar 4. Una del tono rosa. De nuevo tomo el tono crema, coloco 4. Aquí paso por estas 2 delicas. Tomo una gris y me regreso aquí. Me regreso hacia arriba por 2. Y de nuevo voy hacia acá. De nuevo tomo una gris. Ahora voy a tomar de nuevo el tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí paso esta última delica por 2. Y aquí ya tengo las 8 delicas del tono crema. Ahora tomo una gris y paso aquí. Me regreso por 2. Y de nuevo voy hacia acá para continuar. De nuevo tomo una gris. Ahora tomo de nuevo este tono crema y coloco 7 delicas. Aquí ya tengo las 7 delicas de este tono crema. Ahora tomo una gris. Y aquí me regreso de nuevo por 2 delicas. Me regreso aquí. Y paso de nuevo hacia abajo. Acabo de colocar un poco más de hilo, coloqué de nuevo 1,5 metros. Ahora tomo de nuevo una gris. Ahora tomo de nuevo este tono crema, voy a colocar 6. Ya coloqué las 6 delicas de este tono crema, ahora paso una gris. Y me regreso aquí por 2.
Paso aquí hacia abajo. Y de nuevo voy hacia acá. Y aquí tomo de nuevo una iris. Voy a tomar el crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Una gris. Ahora de nuevo voy hacia acá por 2. Una delica hacia arriba. Y me regreso aquí. Una gris. Ahora voy a tomar de nuevo este tono crema. Voy a colocar 4. Una gris. Ahora paso hacia acá por 2. Me regreso aquí en esta delica. Y paso aquí. Una gris. 4 del tono negro. De nuevo me regreso hacia atrás pasando 2 delicas. Me regreso aquí en esta y paso aquí. Ahora tomo de nuevo el tono negro, coloco 4. Ahora paso hacia acá por 2 delicas. Ahora 3 negras. Aquí paso por estas 2. Y aquí tomo una gris. Paso aquí. Y me regreso de nuevo hacia atrás. Y voy hacia acá de nuevo. Ahora de nuevo tomo este tono crema y voy a colocar 3. Aquí paso por estas 2 delicas. Una gris. Me regreso aquí. De nuevo voy hacia atrás. Llevo por 2 delicas. Y me regreso. Una crema. Una gris. 2 del tono crema. Aquí paso por estas 2 delicas. Y tomo la siguiente crema. Me regreso aquí. Y me regreso de nuevo hacia acá. De nuevo tomo el crema, coloco 4.
Tomo una delica más, paso aquí y me regreso aquí. De nuevo voy a tomar el tono crema, coloco una en cada espacio. Aquí paso por dos delicas. Tomo una delica más y me regreso aquí. Ahora me regreso aquí por estas dos delicas. Voy a voltear así. Ahora tomo una gris y una crema y paso aquí. Ahora tomo una crema. Vuelvo a tomar el tono crema y coloco una en cada espacio. Ahí paso por dos delicas. Tomo una más y me regreso aquí. Me regreso hacia abajo. Voy a voltear aquí. Y voy a tomar una gris y una crema. Y de nuevo volteo. De nuevo tomo el tono crema, voy a colocar 4. Una gris. Aquí voy a tomar dos grises. Paso en este hilo. Tomo otra de este tono gris. Paso en el siguiente hilo. Ahora paso aquí por dos. Y me regreso aquí. Ahora paso en esta. Ahora tomo dos grises. Dos del tono crema. Una gris. Voy a voltear hacia acá. Ahora tomo dos grises y paso aquí en este hilo. Tomo otra gris y paso en el siguiente hilo. Ahora voy a pasar mi aguja aquí por dos delicas. Y paso hacia arriba por dos. Y de nuevo paso aquí. Voy a voltear de nuevo. Vuelvo a tomar el tono gris, coloco dos. Una crema. Una gris. Una crema. Ahora tomo una gris y me regreso aquí. Paso hacia arriba por dos.
y me regreso aquí. Ahora voy a tomar de nuevo el crema, coloco dos. Dos grises. Una crema y paso por dos. Vuelvo a tomar una gris. Ahora voy a colocar 5 de este tono. Aquí tomo una gris y me regreso aquí. Ahora voy a colocar 5 crema. Tomo una gris y me regreso aquí. Ahora voy hacia acá por dos. Ahora volteo de nuevo hacia acá. De nuevo tomo este tono crema y coloco 5. Tomo una gris. Voy a continuar con el tono crema y coloco una en cada espacio. Una gris. Tomo el gris y coloco una en cada espacio. Aquí tomo la última delica, me regreso aquí. Y me regreso de este lado por dos. Ahora de nuevo tomo el gris, voy a colocar 5. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá para continuar haciendo la parte de la cola utilizando la puntada ladrillo. Voy a llevar mi aguja hasta la delica número 4 de las grises que están aquí. Sería 1, 2, 3, 4. En esta ya tengo la aguja en esta delica. Ahora voy a estar utilizando la puntada ladrillo y voy a comenzar con una gris y una crema. Paso aquí. Una crema. Una gris.
De nuevo una gris y una crema y paso aquí en el primer hilo. Voy a hacer un aumento pasando hacia acá. Tomo otra gris y la paso aquí. Y de nuevo voy hacia acá. De nuevo una crema. Una gris. Y ahora tomo una gris y una crema. Paso en el primer hilo. Continúo con el tono crema, coloco dos más. Ahora tomo el gris, coloco tres. Ahora tomo de nuevo una gris y la paso aquí. Ahora voy a regresarme hacia acá, voy a pasar por dos delicas hacia abajo. Y me regreso aquí por dos. Paso hacia abajo en una delica. Y voy a subir aquí en esta última. Ahora voy a tomar una gris y una crema y paso aquí. Ahora voy a continuar con el tono crema hasta tener un total de 5, contando la delica que ya tenemos. Aquí ya tengo las 5 delicas de este tono crema. Ahora voy a tomar una gris. Ahora de nuevo tomo una gris y una crema. Dejo este primer hilo, paso aquí. Ahora continúo con este tono crema hasta tener un total de 5, contando la que ya tenemos. Ahora una gris. Ahora tomo dos del tono gris. Tomo de nuevo una gris. Tres del tono crema. Una gris. Ahora tomo dos grises y paso aquí en el primer hilo.
Voy a tomar de nuevo el tono crema, coloco 5. Ahora voy a tomar el gris y coloco 2. Voy a voltear hacia acá y voy a colocar la siguiente. Tomo la siguiente y paso aquí. Ahora me voy a regresar hacia acá por estas 2. Y me regreso aquí hacia arriba. Voy hacia abajo en esta y paso aquí. Ahora voy a tomar una gris y una crema y paso aquí. Ahora voy a continuar con el tono crema hasta tener un total de 7. Aquí ya tengo las 7 delicadas del tono crema. Ahora tomo una gris. Ahora de nuevo tomo 2 grises, dejo el primer hilo y paso aquí. Me regreso aquí para acomodar la delica y voy hacia la delica de enfrente. Tomo otra gris. 3 del tono crema. Ahora tomo el gris, coloco 2. Ahora de nuevo voy a tomar 2 delicas de este tono gris. Dejo el primero, me voy al segundo hilo. Aquí voy a tomar una delica del tono gris, la voy a pasar por el hilo. Voy a pasar la aguja por fuera de esta delica. Y paso hacia acá en esta delica que quedó aquí. Y así la acomodo. Y ahora paso dentro de esta gris. La acomodo arriba y me regreso por esto. Me voy hacia acá. Ahora continúo con el tono gris y voy a colocar 3 más para tener un total de 5 con estas 2 que ya colocamos. Aquí ya tengo las 5 de este tono gris. Ahora voy a tomar 2 grises. Dejo este primer hilo, paso en este segundo. Ahora me regreso hacia acá para acomodar esta delica y paso en esta. Así ya terminamos toda la pieza.
Ahora hay que esconder los hilos que tenemos aquí, tanto el comienzo como este de aquí, y ir escondiéndolo entre las delicas. Ya terminé de esconderle el hilo, así es como ya queda terminado este gatito. Ahora estuve haciendo esta letra K, que es parte del logo de Carl, y estoy pensando colocárselo aquí en el collar, que en el gatito en el que yo me basé traía un collarcito con la letra K, así que lo estuve haciendo y se lo voy a colocar aquí más o menos en el collarcito que tiene aquí. Y esta letra no se las mostré en este video ya que ya quedó bastante largo. Después se las voy a enseñar a hacer, tal vez en un en vivo. Y para colocarle esta letra voy a estar utilizando una delica del tono oro. Voy a pasar mi aguja aquí en esta delica. Voy aquí hacia abajo. Y paso aquí. Y así queda el collarcito. Ahora voy a volver a pasar mi aguja de nuevo hacia arriba. Y de nuevo hacia abajo. Después pierdo el hilo entre la letra. Y cortaría el sobrante de este hilo. Así ahí ya queda sujetada la letra. Ahora voy a esconder este hilo pasándolo entre la pieza hacia arriba y hacia abajo y corto el sobrante. Ya escondí bien el hilo aquí entre esta letra y así quedaría ya terminado. Ahora voy a utilizar este marcador permanente y voy a colorear el hilo blanco que se nota aquí, tanto aquí donde uní el collar con el gatito como todo alrededor de la letra donde se ven los hilos blancos. Así es como quedaría ya terminado. Yo le quise poner la letra K porque en el gatito en el que yo me inspiré traía un collar con la letra K. Recuerden que si quieren ver el diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Antes de irse no olviden por favor suscribirse, dejar sus comentarios y darle like a este video. Y sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.